Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un episodio en el que entrevistamos a un periodista, contenido un poco atípico para lo que solemos tener en el canal, pero no es un periodista al uso normal y corriente. Es uno de los pioneros en hablar de salud mental, uno de los pioneros en hacer visible este mundo que muchas veces es ocultado por los propios medios. Hablamos del periodista José Manuel Cámara, que ya cuenta con un nutrido número de episodios en el que habla con personas que han superado enfermedades mentales, explica las coyunturas a las que se han enfrentado y qué métodos les han ayudado. Es una experiencia muy interesante de escuchar y además nos podrá explicar cómo percibe actualmente la salud mental, su percepción sobre los diferentes trastornos y todo ello además con una gran humildad sin perder nunca la profesionalidad. Esperamos que os guste y vamos directamente a la entrevista. Ya estamos en la entrevista con el periodista José Manuel Cámara. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal estás? Hola, aquí estamos. Muy buenas y bienvenido. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es José Manuel Cámara y cuál es su historia? Bueno, pues la historia de José Manuel Cámara es la siguiente. Yo soy un periodista que consiguió convencer a su padre de que lo que le gustaba era el periodismo gracias a un caso bastante famoso en el ámbito del periodismo mundial, el Watergate. Y es que en 1974 mi padre quería que yo fuese abogado, pero me pasé todo el verano del año 74 escuchando en la radio el caso Watergate y le dije, hombre, pues hay que ser periodista, que fíjate, Bernstein y Woodward son mejores que Richard Nixon y han conseguido que tenga que dimitir el presidente de Estados Unidos. En fin, que al final hice la carrera de periodismo y mi padre me apoyó. Y soy una persona de muchos orígenes. Nací en Madrid, viví en la capital de España hasta los 12 años, pero soy también vizcaíno porque he estudiado en Güeñes y en la Universidad del País Vasco en Lejona y hice Ciencias de la Información. Soy entonces también bastante vizcaíno. Burgalés por haber veraneado desde niño, desde bebé, veraneaba en el Valle de Mena porque mis 4 abuelos son del Valle de Mena. Y estuve también, obviamente, mientras estaba estudiando en Güeñes, en Vizcaya, vivía en Villasana, y me convertí en el año 1985, me hice vitoriano. Llevo viviendo aquí en la capital de Euskadi 38 años, por lo tanto, soy patriota vasco, porque llevo 38 años pagando impuestos en Álava. También me considero sanluqueño, porque veranear y tener una casilla allí en Sanlúcar de Barrameda me ha hecho sentirme tan sanluqueño como las tortillitas de camarones. Y es que estoy enamorado de la forma de ser de los gaditanos. ¿Puedes hablarnos un poco de tu programa Mi Gramo de Locura? Pues claro que sí. Pues mira, esto empezó por una situación personal que me convirtió en activista de la salud mental. En mi ámbito familiar íntimo tuvimos un problema y es que un familiar tuvo un diagnóstico de un trastorno mental grave y además tenía patología dual. Consumía las pastillas que tenía recetadas y además tenía problemas con el alcohol. Nos costó 10 años sacarle de la patología dual. ¿Y qué ocurrió? Pues que durante todos estos 10 años yo no entendía por qué era tan difícil encontrar que, además de ingresarle 15 días para sacarlo de la intoxicación etílica, le ingresaban en el hospital, le ingresaban 2 veces 15 días, te lo devolvían luego a casa y volvía de nuevo a beber. Entonces acabamos encontrando una solución que resultó ser una solución peligrosísima, porque un amigo de mi hermana, que entonces vivía mi hermano en Avilés, le dijo que le ingresásemos en un hospital de Gijón, que más que un hospital parecía un moridero, porque la misma persona que nos recomendó ingresarle allí, a los 15 días de habernoslo recomendado, cuando íbamos a ingresar, nos dijo que no lo hiciésemos porque en 15 días su cuñado estaba desnutrido y deshidratado. Pero finalmente encontramos en un centro privado en el norte de Burgos, que se llama Los Delfines, en Medina de Pomar, un lugar donde por 2 o 3 mil euros al mes, en un año, consiguió abandonar el alcohol y desde entonces lograr una mejora y una estabilidad emocional mucho mejor. Y fue entonces cuando dije yo, algo tendría que hacer yo si trabajo en un medio de comunicación público para poder ayudar a tanta gente que estará sufriendo lo que hemos sufrido nosotros. Se me ocurrió presentar un proyecto a Radio Televisión Española
y me costó 7 años que Radio Televisión Española entendiese que aquel proyecto quería hacerlo gratis et amore, que no iba a costar absolutamente nada. En un principio era muy ambicioso porque quería también hacer un programa de televisión en el que, gracias a Quique Loyola, el monologuista y cantante de Segundo Banana, me dio un libro que se llama Imágenes de la locura, con el cual se podría conseguir hacer después una tertulia o un debate sobre los distintos trastornos mentales en los que hubiese personas diagnosticadas y recuperadas que transmitiesen optimismo y esperanza. Bueno, 7 años después de presentar el proyecto, conseguí, gracias a un compañero que se llama Emilio Andreu en Madrid, que presentaba mi proyecto a cada nuevo director o jefe que había en Madrid, y gracias a uno de ellos, Alfonso Lasarre, conseguí que nos dejasen 5 minutos en Radio 5 Todo Noticias, y desde 2015 existe Mi Gramo de Locura en Radio 5 Todo Noticias, que está también en un podcast al que puede llegar cualquiera poniendo simplemente en internet Mi Gramo de Locura, y cada programita dura solo 5 minutos. En 5 minutos trato de resumir, en la mayor parte de las veces, la vida de personas que han conseguido superar cualquier trastorno mental, porque el objetivo es ese, explicar que de todo se sale. Claro que sí, con ayuda, con la conciencia y la voluntad que tiene que tener uno. Por supuesto que uno tiene la posibilidad de recuperarse de cualquier cosa, y así nació Mi Gramo de Locura, que lleva ya 8 años de vida en Radio 5 Todas Noticias. ¿Cuántos episodios lleva, más o menos? Pues mira, ahora mismo estamos por el episodio 344, si no me equivoco. Y en todo este tiempo he entrevistado a 347 personas con diagnóstico. Pero también he de decir que el esfuerzo al principio no fue solo mío, porque era imposible, claro, imagínate encontrar cada semana una persona que quisiese hablar en un medio de comunicación sobre el trastorno mental que padecía y cómo le iba bien o cómo le iba regular o cómo había conseguido superarlo. ¿Quién me ayudó en esto? Quien me ayudó fue la Confederación Salud Mental España, pero sobre todo ASAFES, la Asociación de Familiares y Enfermos de Salud Mental que hay en Vitoria, que se brindó a ofrecerme que 3 personas con trastorno límite de personalidad me dejasen entrevistarlas, y también hablé con trabajadores sociales, con la presidenta, con un psiquiatra de ASAFES, y con ellos hice un reportaje de 4 minutos que presenté a la Confederación Salud Mental España, presenté también a Radio Nacional, les pareció un programa piloto que era bueno, y gracias a eso conseguí que la Confederación Salud Mental España durante los 2 primeros años me puso en contacto con múltiples asociaciones de toda España, en las cuales utilizaban el programa para hacerse ver en el ámbito social de sus provincias, de sus autonomías, de toda España, para que la gente, cuando tuviese un problema de salud mental, pudiese acudir a esas asociaciones en las cuales se encuentra, sobre todo, ayuda para la rehabilitación psicosocial, grupos de terapia, acompañamiento, posibilidades de encontrar viviendas tuteladas, viviendas supervisadas, residencias de día, de todo. En España hay de todo, gracias a la Confederación Salud Mental España, que agrupa a más de 340 asociaciones. Como has comentado, en tu programa has visto centenares de personas que padecían diferentes problemáticas en la salud mental. ¿Tienes algún episodio que te haya marcado especial, que se te haya quedado en la memoria? Pues sí, lo que más me ha emocionado en todo este tiempo es haber tenido que soportar el fallecimiento de una de las personas a los que llamo yo héroes y heroínas de la resiliencia. En este caso también es una persona famosa, Carlos Mañas. Es un hombre que era profesor de comunicación en la universidad, un hombre de Vigo que ayudó a subir hacia lo más alto de la fama al grupo Golpes Bajos, que también ayudó al grupo Cómplices, y que se dedicó a explicar también a través de un libro que se llama Mi cabeza me hace trampas, explicó su trastorno bipolar en primera persona, por un libro que además contenía un sentido del humor estupendo para que pudiésemos ver que también se podía tratar de tu problema de salud mental con esa ironía que hacía que la gente se pudiese acercar a esa búsqueda de soluciones que él también encontraba a través del libro. Bueno, pues Carlos Mañas, a quien precisamente Cómplices, que es el grupo de Teo Cardalda, uno de los 2 miembros de Golpes Bajos, Cómplices le dedicó una canción que se llama Calor en invierno, que define perfectamente lo que es un trastorno bipolar y de una forma emocionante que a mí siempre me pone la carne de gallina y los pelos de punta. Bueno, pues Carlos Mañas se nos murió en marzo de este año porque tuvo un cáncer, y a continuación yo realmente aquello me emocionó mucho porque era un hombre que fue el que
me lanzó el mayor piropo que han lanzado a mi programa, y es decir, que yo nunca hago pornografía emocional. Yo no trato de explicar problemas familiares que haya tenido alguien con su familia y que les puedan hacer estar peor con sus familiares o con sus amigos, ni temas que puedan considerarse eso, pornografía emocional. Él me dijo que yo no lo hacía porque era seguidor del programa, pero eso nos murió en marzo, y precisamente poco después, en el mes de octubre, el 8 de octubre, Televisión Española hizo un documental que se puede ver en RTV Play, que se llama así, Mi cabeza me hace trampas, que es un reportaje sobre la vida de Carlos Mañas, su trayectoria humana, su forma de visibilizar el problema de salud mental que tenía, su trastorno bipolar, testimonios también de su familia, y es realmente emocionante. Y para mí ha sido pues la mayor pérdida de toda la gente a la que he entrevistado y lo que más me ha llegado al fondo del alma. No, no he tenido el placer de conocerle, pero... Pues a todos os recomiendo el libro Mi cabeza me hace trampas, y si no, el documental de Televisión Española Mi cabeza me hace trampas. Y a todo el mundo nos puede hacer trampas la cabeza, ¿eh? En cualquier situación de excesiva euforia o de una pequeña depresión, podemos llegar a que la depresión baje más abajo, en la euforia suba más arriba de lo que tiene que subir, y que creemos un problema para nosotros mismos. Nadie es normal. Todo el mundo podemos acabar teniendo un problema. Sí, si se dan las circunstancias, todos, nadie es invulnerable. Totalmente. Eso que creo que está muy claro, aunque no mucha gente lo tiene claro. Aunque no seas un profesional de la salud mental en sí mismo, yo creo que el mero hecho de haber viajado tanto por otras mentes a través de las entrevistas y haber analizado tanto y pensado tanto y observado y charlado tanto, creo que te da un pequeño estatus, por lo menos, para poder hablar sobre enfermedad mental y que te pregunte tu visión. Y yo creo que es una visión muy importante y muy a tener en cuenta para los espectadores, para los oyentes, sobre diferentes problemáticas de salud mental y lo que has podido ver en tu programa. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, sobre la depresión. ¿Qué es lo que has visto sobre ella? ¿Qué es para ti la depresión y qué has visto en las personas que lo padecían? Hablo principalmente a nivel del programa. Si quieres, Sí, mira, pues fuera de ello también, pero es sobre todo en el tema del programa. ya sabes que hay mucha gente que confunde tristeza con depresión. Obviamente, cuando ha habido gente que ha pasado por el programa con depresión, que yo tengo una estadística de la gente que, reconociendo su diagnóstico, nos ha dicho cuál es el padecimiento que tenía. Lo curioso es que, por ejemplo, a pesar de que la esquizofrenia es la enfermedad mental más estigmatizada, por el programa han pasado 99 personas que han dicho que han pasado por la esquizofrenia. En materia de depresión han pasado 26, aunque se pueden sumar también esas 62 personas que también me han dicho que han tenido trastorno bipolar, que sabéis que es pasar de la manía a la depresión. Y la tristeza obviamente no es lo mismo que la depresión. La depresión obviamente te puede hundir en la cama sin tener la fuerza ni siquiera de levantarte por la mañana. Y he entrevistado a muchas personas que fueron diagnosticadas con esa depresión, pero entrevistar a alguien que esté padeciendo un trastorno biopsicosocial es dificilísimo. Yo, desde el principio del programa, recuerdo que cuando las asociaciones me ponían en contacto con personas que acudían al programa, una vez un gallego empezó a hablar poquísimo y solamente era capaz de decir que cuando venía el mal tiempo a él no le apetecía hacer nada, y no habló casi nada más en el programa. Y desde entonces yo le decía a las asociaciones que no intentasen obligar a nadie a ir a las entrevistas, que yo lo que pensaba era que les beneficiase el estar en un estudio de radio contando su vida, si querían dar su nombre y sus apellidos, si querían dar su diagnóstico, que lo diesen, porque obviamente ya sabéis que hay diagnósticos que son muy estigmatizantes. Pero bueno, en cualquier caso, yo quiero que me parece que cualquier persona ha podido pasar por una depresión reactiva, en la que una situación vital de un fallecimiento de una persona próxima, un fracaso sentimental, un problema laboral, un despido, todo eso te puede conducir a tener una depresión, que puede ser simplemente un periodo de tristeza largo, o puede acabar desembocando en esa depresión que te obligue a buscar la ayuda terapéutica de un psicólogo, de un psiquiatra, etcétera. Luego también existen otras depresiones, según creo, que los que saben de esto, que yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, las llaman depresiones endógenas, que pueden estar provocadas igual por cuestiones genéticas, biológicas, no lo sé, y tampoco sé exactamente
cuáles son las mejores soluciones, pero lo que sí digo siempre en el programa es que a través del contacto con los demás, a través de grupos de terapia, a través de grupos de apoyo mutuo en los que no necesariamente tiene que haber batas blancas de psicólogos ni psiquiatras, simplemente con la palabra, suelo decir que no hay mejor pastilla que la palabra, aunque obviamente también cuando un psiquiatra te receta que tomes unas pastillas para casos sobre todo graves de brotes psicóticos, etcétera, yo creo que hay que hacerles caso y seguir por esa vía que te puede acabar encontrando la posibilidad de encontrar de nuevo esa estabilidad emocional. Pero repito que es la opinión de un periodista, solo de un periodista. Bueno, sí que es cierto, hay problemáticas de salud mental, pues las más graves, por ejemplo, como la esquizofrenia, trastorno bipolar severo, depresiones mayores, endógenas, como comentas, que no tienen una causa externa y que llegan a casos a niveles muy profundos que la medicación suele convertirse en algo muy esencial y prácticamente incluso con mera psicoterapia es muy complicado salir. Aunque bueno, hay corrientes antipsiquiátricas que niegan incluso que la esquizofrenia tenga que tratarse con psicofármacos. Yo personalmente no tengo esa línea de pensamiento, pero bueno, hay gente que piensa que los fármacos mejor cuanto más lejos. Yo no pienso así, pero hay gente que sí. Yo tuve la oportunidad de conocer este mundo precisamente cuando empezó el programa. Empecé a encontrar mucha gente, o bastante gente, que era muy crítica con esos aspectos, digamos, oficialistas de la psiquiatría, y que a través de eso, que también se llama antipsiquiatría, y a través de movimientos como por ejemplo el del orgullo loco, sobre todo tiene un papel importante en la lucha contra el estigma. El orgullo loco, sabéis que nació en Canadá, si no me equivoco, en los años 90, cuando gente con trastorno mental quiso externalizar, visibilizar su problema saliendo a la calle en manifestaciones. Luego en España empezaron las primeras manifestaciones del orgullo loco, primero en Oviedo. Primero salían con una máscara en la cara detrás de una pancarta, pero luego se quitaron la máscara. Y hoy día por toda España hay manifestaciones en torno al mes de mayo, en torno al 20, pero vamos, dependiendo de cada sitio, lo hacen cuando quieren. Y lo hacen primero para luchar porque el sistema comunitario de la salud mental, de la sanidad pública, pueda funcionar mejor, que haya más posibilidades de acceso a la psicología si es que hace falta. Y luego también hay unos hechos que sí que es cierto que ahora incluso desde el ámbito legal, la excesiva medicación, la sobremedicación, es cierto que ahora hay que regularla mejor y hay que tener más cuidado, según parece, porque para una medicación excesiva tiene que haber una serie de permisos legales, incluso para los ingresos forzosos, que no se puede hacer como antes. Desde el año 2021, la legislación española se ha adaptado a la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la ley se adaptó en España mucho tiempo después, porque aunque España ratificó esta Convención Internacional de 2006, la ratificó en 2008, hasta el año 2021 no se ha adaptado a nuestra legislación. Y hoy día no se pueden hacer ingresos forzosos. Tiene que haber no solamente el visto bueno de la familia, sino que en ocasiones incluso hay que pasar por una revisión a través de la Fiscalía o de los jueces. Hay que decir, por ejemplo, que en Vitoria hace 2 años estaban explicando en la Fiscalía que ya tenían revisadas además las tutelas. Las tutelas ahora no existen. Existen curatelas que tienen que tener también un control para evitar que los tutores puedan aprovecharse de una situación de un familiar que haya sufrido un trastorno mental. Claro, o sea que los controladores, por decirlo así, los tutores son tutorizados también ahora. Ahora deben ser tutorizados. Todavía el proceso, te puedes imaginar lo lento que es por lo lenta que es la justicia. Claro. Y obviamente en la mayor parte de los casos me imagino que todavía no han sido controlados por la justicia, por la fiscalía, por los jueces, y todavía las tutelas existen. Y tampoco voy a criticar yo a todas las tutelas. Obviamente, gracias a esas tutelas que ahora se llaman de otra forma, se habla también de una figura nueva desde la legislación que se incorpora en 2021, que es guardadores de hecho, que son las personas que además, de una forma que no tiene que pasar a veces por la justicia, pues el familiar que se encarga de cuidar a esa persona que lo necesita, o a veces incluso una amistad íntima de alguien que le puede llevar por el mejor camino, esos guardadores de hecho también en ocasiones pues tienen que ser controlados o no sé, pero en cualquier caso esos controles judiciales
sí podrían hacer que hubiese pues, algunos casos en los cuales se evitase pues, cosas que a mí me han llegado, por ejemplo, en ocasiones también las hemos denunciado a través de mi gramo de locura, de personas que son ingresadas en contra de su voluntad, con ingresos que pueden llegar a favorecer solamente a su familia. Familias que, por ejemplo, una familia que estaba en contra de que los padres fallecidos de unos hijos, entre los cuales había una mujer que acabó haciéndose psicóloga después de tener esquizofrenia, los padres le habían dado en herencia su piso a esta hija. Y los hijos estaban en contra e incluso entraban en el piso, según me decía ella, para llevarse las cosas que tenía en la nevera. O sea, En fin, un acoso directo sí. y volverla loca, prácticamente una manipulación. Pero vamos, no voy a generalizar este tema de las tutelas. Sí, sí, Lo no. que voy a decir es que ahora las tutelas se convierten en curatelas y que en función de cada caso se puede llegar a un control mayor o menor de las personas afectadas con problemas de salud mental. Y que luego también están las fundaciones tutelares, que por ejemplo la que yo he conocido aquí en Vitoria, la Fundación Veroa, se encarga de esas personas que no tienen ese familiar que puede encargarse de su ayuda, y a través de los auxiliares tutelares y a través de estas fundaciones tutelares como la de aquí, que hay en toda España, pues hacen también esa misión de ayuda. Por ejemplo, imagínate también personas con trastorno mental que están encarceladas. Pues ellos también se preocupan por acudir a las cárceles y tener esas visitas que les hagan ver cómo va su evolución. Como hemos comentado hace un momento también sobre la depresión, ¿qué nos podrías decir sobre la ansiedad y las formas en las que se presenta? O sea, ¿cómo lo has visto? ¿Crees que hay más presencia en lo que has podido, en tu programa? ¿El tema de la ansiedad ha tenido tanto peso como la depresión? Quizás es considerado como si la marihuana es una droga, por decirlo así, blanda, la ansiedad es un trastorno mental blando, por decirlo así. En cambio, ya los demás son como considerados más fuertes. ¿O lo pones en el mismo plano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has sentido? Yo lo que he visto es que a veces puede ser la ansiedad la que conduzca a las personas a tener más fuerzas, más vigor interno a la hora de coger y prestarse para una entrevista, por tener ese ánimo más eufórico que les permita llegar a denunciar lo que creen que les ha ido mal en su vida y denunciar aquello que no se puede hacer y que lo han hecho mal con ellos, y a reivindicar otro tipo de acciones que tienen que ver muchas veces con los grupos terapéuticos, con los grupos de apoyo mutuo, etcétera, etcétera. Que eso es lo que casi todo el mundo coincide que con familiares también que puedan estar cercanos, próximos y ayudándoles a ellos, pues les pueda ir bien. Pero bueno, en cuanto a la ansiedad, pues los excesos que pueda cometer alguien, la aceleración, el estrés, una euforia descabellada, lo mismo que cualquiera puede acabar deprimido por un acontecimiento negativo que marque su vida, también hay situaciones que, más allá de alegrarnos, pueden convertirse en un trampolín que nos lleve a rozar las estrellas del cielo y en ocasiones a estrellarnos por el descontrol al que nos puede llevar esa euforia, que se puede convertir en manía y que puede llegar a ser peligrosa cuando sobre todo se alcanza un brote psicótico. Bueno, hablaba más de la ansiedad en sí mismo, pero sí que es cierto que no te he preguntado sobre la manía. No hemos hablado de lo que es exactamente la manía, la parte opuesta del trastorno bipolar. Si quieres hablarnos un poco sobre lo que has visto en las personas que presentaban estos episodios, ¿qué podías ver en estas personas que tenían el polo opuesto de la depresión en el trastorno bipolar? Pues sí, a veces la cabeza se pone a realizar planes con su vida que incluso dentro de esta gente, yo siempre digo también además, que la gente a la que he entrevistado con cualquiera de esos diagnósticos y que son capaces luego de contarnos su vida, han traspasado esa línea roja de pasar al trastorno mental, y cuando vuelven tienen una inteligencia superior a la de la mayor parte de la gente, gracias a esa resiliencia que les ha hecho entender lo que han hecho bien y mal en la vida. Y en cuanto a la manía, pues personas que pueden tener esa euforia desmedida de considerarse capaces de todo y de crear en su vida ilusiones y proyectos a veces que se podrían considerar desde un punto de vista neutral prácticamente irrealizables, pues son capaces de llevarlos a cabo, y llevarlos a cabo de forma que al final les puedan conducir a situaciones muy difíciles en el ámbito familiar, en el ámbito social. Pero lo que no hago nunca y lo que no hacen nunca las personas que hablan de todo esto es vincular
los problemas de salud mental con la violencia, con la agresividad y con esos comentarios que en el mundo del periodismo se hacen tantas veces de que cuando hay un suceso y se desconocen las razones del por qué ha habido una agresión violenta, un crimen, un asesinato, a veces se utilizan palabras como la posible condición de perturbada de esa persona, simplemente porque un vecino ha dicho que era pues una persona que se notaba que estaba mal y tal. O sea, eso lo que hace muchas veces es estigmatizar a todo el mundo que tiene problemas de salud mental, y yo siempre tengo la misma idea, y es que una persona que es pacífica, tranquila, cuando tiene un problema, un trastorno mental, no tiene por qué de dejar de serlo. No va a convertirse en un asesino ni en una persona agresiva. Va a sufrir por dentro todo eso que le empieza a pasar. Pero que las personas que son realmente a las que hay que temer no tienen problemas de salud mental, sino de psicopatía, que ya sabes que es esa tendencia que tienen algunas personas a no sufrir por el dolor ajeno, que les da igual provocar el dolor ajeno y que incluso les puede dar felicidad ver que hacen sufrir a los demás. Pero sí que es cierto que no hay tanto peligro en las personas psicóticas sino en las personas con psicopatía, realmente. Y en tu programa y en la vida en general has visto muchas personas traumatizadas, o si hay algún elemento traumático recurrente de lo que hayas visto. Mira, en cuanto a los elementos traumáticos recurrentes, creo que pueden ser la soledad, el desamor, la violencia de género, el fracaso escolar, el paro, problemas familiares, una autoexigencia excesiva, enfermedades de todo tipo, los accidentes. Y es que la vida, que es muy larga, afortunadamente, para algunos por lo menos, que yo ya soy un sesentón, la vida está llena de baches que nos pueden llevar a perder la estabilidad emocional. Y a través de esos cientos de entrevistas que he hecho a personas diagnosticadas con trastornos biopsicosociales, sí que he podido comprobar que hay mucha gente a la que un trauma infantil es lo que les llevó a sumergirse en el dolor psíquico sin que en su entorno a veces ni siquiera se enteraran ni lo reconocieran. Pero claro que sí, cualquier trauma en cualquier situación de la vida nos puede hacer llegar a tener ese dolor psíquico que nos haga sufrir mucho. ¿Y crees que la familia de origen y la infancia tiene un impacto grande o notorio en la salud mental cuando ya somos adultos? Pues sí, claro que sí. Llevamos ya muchos años oyendo como una de las reivindicaciones más repetidas en el ámbito de la salud mental consiste en que la educación emocional se incorpore como una asignatura más en el ámbito de la enseñanza. Saber matemáticas o lectoescritura es importantísimo, pero también lo es identificar la forma de afrontar o gestionar situaciones de ira, de miedo, tristeza, vergüenza, timidez, culpabilidad, envidia, alegría, amor. Y dentro del ámbito familiar, yo suelo decir que no hay palabra que eduque más y mejor a un hijo que la palabra no. Yo soy un baby boomer nacido en los años 60 y las generaciones posteriores a la mía han tenido que soportar mucho menos la disciplina y el principio de autoridad que permitía a nuestros padres y madres de los sesentones como yo, pues el que nos dejasen bien claro en el cerebro de nosotros quién era el que mandaba en casa. Y ese principio de autoridad, que obviamente va a partir de unos padres que tengan unos hijos buenos, responsables y felices, el decir esa palabra de no, yo creo que es la que mejor y más educa. Si no, ¿qué ocurre? Pues que al final la chavalería, y sobre todo hoy día con el mundo de las redes sociales, que se pueden convertir las pantallas en el profesor número uno de su cerebro y en el padre y la madre número uno de su educación, es lo que nos puede llevar a pensar que los datos que se están dando hoy día sobre estadísticas de salud mental y de problemas de trastorno mental en el ámbito infanto-juvenil están creciendo, y será también seguramente por eso, creo yo. ¿Crees que la influencia de las redes sociales en la juventud en sí misma está aumentando el riesgo de presentar trastornos mentales? Obviamente, también es cierto que cada vez se intenta más, a través de las distintas redes sociales, poner un límite al tipo de actividades que se pueden hacer a través de esas redes sociales que pueden utilizar los chavales. Aunque luego también es cierto que, aunque pongan límites en cuanto a la edad a la que se puede meter dentro de las redes sociales, esos límites muchas veces, aunque se haga como se haga, pues consiguen evitarlos y meterse donde sea y como sea. Sabes que en el ámbito, además de la pornografía,
hay unas edades a partir de las cuales empiezan a educarse en el ámbito sexual, pero con esas pornografías que lo que hacen muchas veces es generar un gusto por la violencia que se ejerce por parte de los hombres contra las mujeres. Y la violencia de género actual también es heredera de esa pornografía que pueden hoy consumir los chavales demasiado jóvenes. Y luego en otro ámbito, en el ámbito, por ejemplo, del acoso a través de las redes sociales, también es peligrosísimo. Hay todo tipo de casos que a veces se hacen públicos sobre las consecuencias que tiene todo esto. Lo que no sé es cómo se podría hacer para tratar de llevarlo por el buen camino, pero claro, también pienso yo siempre que no hay mejor amistad que la que puedas tener cara a cara con un amigo. Y sin embargo hay chavales que solamente a través de su relación con el móvil durante horas y horas es como tienen relación con los suyos. Eso yo no sé, pero parece que muy bueno no debe ser para la estabilidad emocional de esos niños, ¿no? Me parece un placebo. Yo conozco, o sea, he tenido pacientes y conozco gente que han conocido a su pareja, por ejemplo, a través de un videojuego del móvil. O sea, yo no hablo de aplicaciones para ligar, tipo Sí, Tinder o lo que sea, sino que jugando a un videojuego del móvil, yo qué sé, lo que sea de tipo lanzar bolitas o cosas por el estilo, a través del chat conocen a la persona con la que están jugando, interactúan, ya que van a tener una relación de pareja o lo que sea. O sea, no me lo habría imaginado nunca. Es bastante curioso. También, hablando ya de trastornos, continuando con el tema de los trastornos mentales, la pregunta, yo creo un poco la enfermedad mental arquetípica, en la que en el imaginario popular es la persona que representa la locura o la enfermedad que representa la locura, que es la esquizofrenia. Te habrás topado con muchas personas con esquizofrenia, y te habrán contado mucho su sintomatología y habrás visto muchas cosas. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? pues mira, en los 8 años de emisión de Mi gramo de locura he entrevistado a 99 personas que reconocieron que se les había diagnosticado con esquizofrenia. Y eso que yo antes de las entrevistas les suelo decir que para evitar las consecuencias del estigma que pueden llegar a padecer la gente psiquiatrizada, pues ellos pueden elegir si nos dan su nombre y apellido y si quieren que se hable de su diagnóstico. Al principio del programa, en 2015, era más difícil que lo dijeran, pero con el paso del tiempo cada vez se visibilizan más los trastornos mentales y cada vez hay más gente que tiene la valentía de reconocer su diagnóstico, lo que sufrieron y cómo se ha convertido en lo que yo llamo héroes y heroínas de la resiliencia. Y si son famosos, mucho mejor porque llegan a más gente. Lo peor que pasa con la esquizofrenia es la injusta y cruel forma en que se asocia ese mal con la agresividad y la violencia, como hemos dicho antes. Hay mucha gente que confunde la psicopatía con trastornos mentales y las personas más peligrosas no son las diagnosticadas con problemas de salud mental, sino quienes son psicópatas y no les afecta para nada provocar el dolor en los demás. Y muchos de ellos, lo siento mucho, pero a veces yo creo que algunos son políticos, se sientan en poltronas y no voy a decir nombres, que cada uno les ponga el nombre que quiera en función de su ideología. Y voy a contarte el caso de un psiquiatra que afirmó en un programa en la cadena SER que la esquizofrenia no se cura. El programa Vivir, que son 2 días, que es un programa estupendo de Javier del Pino, abordó hace unos 6 años el uso del exorcismo para el tratamiento de la esquizofrenia. Y un joven psiquiatra llegó a decir que la esquizofrenia no tiene cura y que solo se puede usar un tratamiento sintomático que intenta erradicar síntomas como los delirios, las alucinaciones y las depresiones. Cuando yo oí aquella entrevista me puse dentro de la piel del 500.000 de personas diagnosticadas con esquizofrenia que hay en España. 500.000. Es Pues bastante, ¿eh? están entre 400.000 y 600.000 según los datos que se dan por ahí. Bueno, el caso es que se me ocurrió entrevistar a Ana González Pinto, la jefa de psiquiatría de Álava, que también es investigadora y catedrática. Ella le pidió a aquel psiquiatra que midiese sus palabras y aseguró que una parte de los esquizofrénicos se recuperan de forma completa, otros de manera parcial y otros con cronicidad, aunque pueda seguir mejorando con el tiempo. Incluso cité en aquel programa un libro titulado ¿Qué es la esquizofrenia?, en el que se habla de los 3 tercios distintos por los que evoluciona ese trastorno. Un tercio experimenta un recorrido grave por la enfermedad que les impide recuperar su autonomía, pero hay otro tercio que tendrá que acostumbrarse a ciertas limitaciones vitales que en ocasiones les pueden llevar a ingresos voluntarios, pero hay que destacar sobre todo el tercio de la esperanza y el optimismo, el de los que pueden curarse y recuperar en la vida el lugar que ocupaban en su trabajo, en su profesión o en su familia. Vamos, que la esquizofrenia sí que se puede curar, como cualquier otro trastorno mental. Pero ese señor decía que cualquier caso de esquizofrenia era incurable.
Lo decía así, que no se cura. Lo dijo de una forma genérica. Un poco También es cierto que era simplista. un psiquiatra joven y que yo me imagino que también se partía, no es solamente una idea suya, que es una idea que también se puede leer en el ámbito de la psiquiatría, muchos más psiquiatras y muchos más libros que defienden esta teoría, lo cual no me parece que sea, primero, no me parece que es peligrosa para la gente que lo padece por transmitirles una idea tan dura. Y luego que no es cierto porque en estos años, en estos 8 años de entrevistas, yo recuerdo incluso, por ejemplo, un catalán que hablándome de su esquizofrenia me pidió que le cambiase el título al programita de Mi Gran Modo de Locura y que le pusiese el siguiente título: Esquizofrenia, la paz. Porque él decía que a través de la esquizofrenia, de los delirios, de las alucinaciones, se había conocido a sí mismo de otra forma que le llevó a ser mejor en la vida. Pero esto ha habido mucha más gente que ha dicho que gracias a un trastorno bipolar o a otros problemas de salud mental se había llegado a conocer mejor y a alcanzar un grado de felicidad que para alcanzarlo, por supuesto, había tenido que pasar por crisis a veces muy duras. Me imagino que el tener que enfrentarse a algo tan duro en la vida como un trastorno o una enfermedad mental, a uno le hace replantearse sus principios y si, en principio yo creo que lo que hace replantear Pedro es si lo que nos vende la sociedad en sí misma es lo que realmente necesitamos y nos hace parar. Y Sí, claro, obviamente yo creo que si superas o si uno se enfrenta a este tipo de cosas, le hace también replantearse si lo que nos vende la sociedad, que es la felicidad, es lo que queremos seguir o si vamos por un lado alternativo. parar está muy bien, pero claro, si paras luego en soledad, es lo que te va a llevar a continuar con un sufrimiento que se puede agravar Claro, es que el apoyo es súper importante, está claro. totalmente. Una pregunta que es un poco polémica, quizás, es ¿qué opinas sobre la calidad de la asistencia pública en cuanto a salud mental en este país, en España? Bueno, pues mira, yo creo que en todo el ámbito sanitario, ya sea de salud mental o de salud física, las 17 comunidades autónomas de España se han puesto de acuerdo en facilitar la privatización de la sanidad pública. Suelen poner como excusa que no hay profesionales suficientes para que tengan la titulación necesaria para trabajar en el sector público, pero lo que sí se hace por toda España es usar el dinero público para crear hospitales que luego regentan grandes corporaciones sanitarias del sector privado. Y por cierto, hay que decir aquí que menos mal que en Euskadi desde hace poco ya tenemos la posibilidad de contratar como médicos a personas que no sean de la Unión Europea. Yo ya conocía casos de gente que habiendo sacado su titulación, por ejemplo, en Latinoamérica, aquí no podían ejercerlo porque no eran franceses o alemanes. Y en materia de salud mental, llevamos años y años pidiendo por 3 el número de psicólogos de la sanidad pública para alcanzar la media europea. En Europa hay 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Aquí hay solo 6 y como no tengas de 60 a 80 euros para contratar una consulta privada, te quedarás con la atención, sin esa atención psicoterapéutica que tanto ayuda a recuperarse. Menos mal que cada vez hay más GAM, grupos de apoyo mutuo, en los que personas que han sufrido trastornos mentales se reúnen sin necesidad de contar con un profesional con bata blanca para compartir aquello que les ha servido para mejorar su estabilidad emocional. Aunque también es cierto que contar con un psicólogo como Pablo de Lorenzo seguro que ayuda. Un grupo de apoyo mutuo, por ejemplo, sería Alcohólicos Anónimos, por poner un Sí, cliché. es que yo Vale, creo que vale. Alcohólicos Anónimos fueron precisamente Los los pioneros, quizás. pioneros en este ámbito de los grupos de apoyo mutuo. Juntaban a personas con el mismo problema y lograban encontrar esa forma más importante de encontrar una recuperación, que es confesar su situación de alcoholismo delante de otros que han pasado por ello y compartir la forma en que habían superado el alcoholismo para ser más felices. Y yo creo que sí, que hay todo el mundo que habla de estos ámbitos. Por ejemplo, también hay ahora otro grupo del que he sabido hace poco que se llaman Neuróticos Anónimos. Y también juntan a gente con cualquier tipo de trastorno neurótico y se juntan para tratar de buscar esas soluciones. Y Si es al que final es la comunicación, el juntarse, el grupos, apoyo comunitario. sí, eso está muy bien. Sí, sí, Está sí. muy bien. Y Alcohólicos Anónimos sí fueron totalmente los pioneros. El tema de las drogas. ¿Qué opinas de esta problemática, de este tema? ¿Es una causa de problemas? ¿Es una consecuencia de otros problemas? ¿O es una mezcla entre ambas y un círculo que no sabemos dónde empieza? Pues sí, lo que has dicho es cierto. Suele ser muchas veces la causa de un problema de salud mental y a veces hay gente que recurre a las drogas creyendo que eso va a ser la solución a ese problema, cuando lo que se suele conseguir la gran mayoría de las veces es que se agrave.
La adicción a las drogas suele ser una de las principales causas que acaban provocando trastornos mentales. Muchos creen que el cannabis, por ejemplo, es una droga blanda que da risa, pero pena da comprobar que 2 de cada 3 adolescentes que sufren un brote psicótico han consumido cannabis. Y nos lo contó en Mi gramo de locura la psiquiatra e investigadora Ana González Pinto, por cuya consulta han pasado miles de personas. También ha atendido a adolescentes en plena crisis por culpa de los porros y ha visto el pánico en los ojos de los amigos de los afectados, que temían pasar por el mismo trance que habían pasado ellos. A mí siempre me ha parecido peligroso que se suele asociar el adjetivo terapéutico con el sustantivo cannabis. No soy científico ni farmacólogo y no puedo negar que tal vez en algunos casos su uso controlado pueda aliviar algunos dolores, pero de ahí al consumo de porros en la adolescencia hay una distancia kilométrica. Por favor, chavales, porros no, cannabis no, marihuana fuera. Todo aquello os puede destrozar la vida. O sea, lo que comentaba la doctora González Pinto era que el cannabis estaba presente en los brotes psicóticos primerizos, en los debuts, estaba muy presente, en el 66%. Sí, en 2 de cada 3 estaba presente. O sea que es un detonador de psicosis tremendo. Totalmente, totalmente. Hay que luchar contra ese consumo de drogas en la adolescencia, en la juventud, porque eso destroza el cerebro. Ese cerebro que en la adolescencia debe estar en un proceso de crecimiento, pues eso, si metemos esa droga parece que puede provocar trastornos mentales que pueden afectar a la gente durante el resto de su vida. Claro. Desde psicosis hasta lo que son trastornos de ansiedad, trastornos de pánico. Bueno, mucha gente conozco ha tenido problemas que se han detonado por el consumo. Un mal viaje de una marihuana un poco más potente de lo que se esperaba y se encuentra con una ansiedad social o con un ataque de pánico. Ya no hablemos de temas psicóticos. Sí. ¿Del alcohol? ¿Qué opinas? Esta es más complicada porque ya ni siquiera ya entramos dentro de la legalidad. Pero... Totalmente. Parece bien claro que el alcohol es una droga consentida por la tradición. Su abuso también provoca todo tipo de situaciones que pueden desembocar en violencia de género o ese hundimiento emocional que provoca el alcoholismo. Sin embargo, la forma de resolver ese alcoholismo a través de los grupos de alcohólicos anónimos se ha convertido en un ejemplo que están siguiendo muchos GAM, grupos de apoyo mutuo, que se reúnen con los sin batas blancas para buscar remedio a sus problemas de salud mental. Y como suelo decir yo en Mi gramo de locura, no hay mejor pastilla que la palabra, aunque en muchas ocasiones la medicación puede librarnos del agravamiento de un brote psicótico o de otros problemas graves. Pero si analizásemos también la cantidad de dinero que engendra el consumo de alcohol por los impuestos que recibe el Estado por la venta de cualquier alcohol, eso nos haría pensar que igual habría que controlarlo un poco más. No sé cómo, obviamente también el consumo mínimo de alcohol en una comida, en una cena, eso no tiene por qué hacer daño. El problema es eso, el pasarse, convertirse en alcohólico, porque uno pueda llegar a encontrar que a través de ese estado de ánimo completamente excesivamente alterado que pueda provocar el alcohol, le da a uno a veces la valentía para hacer cosas de las que luego también muchas veces se tiene que repetir. Sí, o simplemente yo creo que el alcohólico se convierte en la persona que para poder sobrevivir en el día a día y no sucumbir ante la ansiedad, la tristeza o un malestar muy intenso, necesita beber. Yo recuerdo siempre cuando en algún viaje en Asturias pude ver, cuando yo iba a las 6 de la mañana, algún día que madrugué mucho para dar una vuelta turística por allí, me metí en bares donde entraban los mineros asturianos y se tomaban unos copazos de alcohol de todo tipo para poder ir a trabajar. Eso sí que es duro, ¿no? Tener que necesitar alcohol, copas de alcohol de alta graduación para luego ponerse a trabajar en la mina. Es tremendo. No deja de ser una anestesia para poder enfrentarse a una situación muy dolorosa, emocional. O sea, me imagino que ese tipo de trabajo, dentro de su dignidad, que ningún trabajo es indigno en ese sentido, si es alienante, te convierte en un número más o en un grave peligro o unas condiciones horribles, algo te puede anestesiar un poco, puede hacer más fácil eso, entre comillas, pero claro, las consecuencias
Luego Claro. luego con la familia se suelta toda la frustración. Es casi arquetípico. Yo siempre recuerdo una frase que se me quedó grabada, que fue: cuando tengas un problema y consumas alcohol, acabarás teniendo dos problemas. Tú Sí, puedes convertir el alcohol en la solución de un problema que tengas dentro. sí, totalmente cierto. Y hablamos de alcohol, pero también ¿hay alguna otra droga que se te haya quedado en la retina o en los oídos por su potencial destructivo que has visto? Pues mira, yo no soy ningún experto en drogas, aunque nada más empezar a trabajar en Radio Nacional de España en Vitoria en 1985, me encargaron de hacer un programa semanal en Radio 1 a nivel del País Vasco, en el programa Euskadi de TESA 4, en el que se hablaba de los peligros de las drogas. Y como yo era un chavalín de 24 años, pedí ayuda a quien entonces era jefe de psiquiatría del Hospital Santiago, Rubén González Oliveros, que me acompañó durante una docena de programas en los que hablábamos de las consecuencias de tomar todas y cada una de las drogas que se consumían entonces. Y desde luego, en aquella época, en los años 80, no había otra droga más destructiva y peligrosa que la heroína. Claro. En 1986 continué con aquel programa sobre drogas al que le cambié el título y lo llamé Rompe la jeringuilla, al que invitábamos a responsables de muchas entidades que ayudaban a los toxicómanos a salir de sus adicciones. Y la conclusión que saqué es que no había mejor remedio que ir a Proyecto Hombre. Y es que había otras entidades que liberaban a la gente de la toxicomanía a cambio de convertirles en trabajadores semiesclavizados, a los que incluso sacaban de su ciudad y de su entorno familiar ¿Ah, para sí? poder aprovecharse de ellos. Parecían sectas destructivas más que ONGs. Sí, ¿eh? Bueno, Una ya que había el otra... Patriarca, no sé si te acordarás, había una que ¿no? se llamaba el Patriarca que podía acabar contigo en Francia. ¿Y a qué te dedicabas? A trabajar, eso sí, sin drogarte. Pero claro, estaban convertidos eso, prácticamente estaban esclavizados. Y yo te Sí, repito, me quedé simplemente con la sensación de que Proyecto Hombre sí que era útil y lo sigue siendo 40 años después. claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué opinas de lo que has estado, de lo que habrás visto o de la situación actual del tema del fentanilo? Hombre, pues lo mismo, que puede convertirse también en lo que te convierta en el turista del cementerio. Puedes acabar destrozado por algo que sí que debe ser muy efectivo contra el dolor, pero que te convierte también en adicto a una sustancia que, por lo que parece, puede ser peligrosísima, ¿no? Hombre, el tema de Estados Unidos, yo me imagino que no será exageración. Estas calles que hay en fin, las calles de Filadelfia, por ejemplo, hay una que es arquetípica, que es Kensington, creo, que hay mucha gente graba pasando por ahí y la gente está doblada por la mitad, está andando como zombies. Es un problema de salud incipiente que yo creo que es un tema serio e importante. Cambiando un poco de tercio, el canal que yo llevo, La mente y sus cicatrices y mi orientación profesional, una de las cosas que más me gustan es el maltrato, el acoso como temática sobre la que trabajar. Me gustaría preguntarte sobre tu opinión acerca del maltrato y el acoso en general, no solamente la violencia de género, sino también el maltrato en la infancia, el acoso laboral, el acoso escolar. ¿Cómo crees que reaccionan las personas que has podido ver a este tipo de varapalos, a la violencia entre iguales? Hombre, pues obviamente el que haya violencia entre iguales va a provocar siempre dolor, pero a veces no solamente dolor en el que maltrata, en el que es maltratado, sino que el maltratador también puede al final acabar encontrando en su vida que aquello le ha llevado a ser una mala persona y la puede acabar pagando. Afortunadamente creo que en el ámbito de la violencia de género el feminismo está consiguiendo cambiar poco a poco el machismo en el que ha vivido sumergida nuestra sociedad durante siglos y siglos. El maltrato dentro o fuera del matrimonio y el acoso sexual también están en el origen de muchos trastornos mentales y además cuando una mujer padece uno de esos trastornos sufre una doble discriminación por su condición de mujer y por el estigma que afecta a quienes tienen problemas de salud mental. Menos mal que en la Confederación Salud Mental España, que reúne a más de 340 asociaciones, hay una red de mujeres que cada vez luchan más y mejor para acabar con esa doble discriminación. Pero claro que sí, el maltrato en todos los ámbitos, empezando por el que suele ser el primero que suele mencionar la gente que sufre el maltrato desde jovencito, que es el acoso escolar, y las dificultades que tiene también nuestro sistema educativo para tratar de evitar ese acoso escolar, en el que curiosamente además
cuando se produce un caso de acoso escolar, quien acaba cambiando de clase, de escuela, de colegio, suele ser el maltratado y no el maltratador, porque el maltratado, antes de continuar con ese maltrato, su familia prefiere sacarle de ahí antes de que continúe sufriendo con alguien que no está recibiendo pues la educación que le podría haber hecho cambiar su forma de ser, no lo sé. Sí, bueno, habían dicho que decía que realmente mucha gente en consulta que está en consulta por gente que debería estar en consulta. Por lo Claro, mismo. claro. Y que también tenemos en Vitoria, por ejemplo, si tenemos una unidad de psiquiatría infanto-juvenil, pero se comenta que no tiene suficiente capacidad como para acoger a toda la gente que tendría que estar allí recibiendo esas ayudas. Yo hice también un programita en el que una madre y una tutora de un chaval que era una persona pues agresiva con su entorno familiar y que también lo era en el ámbito escolar, porque habría sufrido algún tipo de situación también de acoso, pues que el tiempo que estaba en esta unidad de infanto-juvenil, pues que no le parecía suficiente tanto a la tutora como a la madre. Pero habría que hacer un esfuerzo para que este ámbito también creciese para atender estos casos. Y es que cuanto más cerrada sea nuestra sociedad y más miedo haya de visibilizar los problemas psiquiátricos, es más difícil superarlos. Y en Euskadi, por ejemplo, creo que es donde hay más autoestigma en España y también más estigma que en otras partes como Cataluña, Canarias, Andalucía, Castilla. En las federaciones autonómicas que agrupan asociaciones de salud mental con el resto de España, cada vez hay más personas que se han convertido en presidentas de las federaciones o de las asociaciones y que así, contando sus propias experiencias y cómo han conseguido superarlas y dando visibilidad a su caso particular desde la cúspide de esa asociación o federación, lo que consiguen es que pueda haber más gente que acuda a esas asociaciones en las que van a encontrar el remedio del apoyo social, del apoyo de personas, de trabajadores sociales, de psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces creo que aquí lo que tenemos, siempre digo que igual tenemos en Álava el alma demasiado amurallada. Esa muralla que tuvimos en época medieval igual continúa todavía en el ámbito de poder visibilizar nuestros problemas y poder buscar ese apoyo de amigos que sirve muchas veces también, incluso antes de acudir a un psicólogo, para coger y poder explicar, me pasa esto, qué hago, cómo lo hago. Y eso creo que ayudaría mucho el cambio de ese comportamiento social y el que el estigma se pueda combatir, sobre todo eso, visibilizándolo y no convirtiendo en alguien a quien haya que apartar por ser distinto. Porque también yo siempre digo lo mismo, es que no hay nadie normal y todos podemos acabar sufriendo un trastorno mental si acabamos experimentando una situación en la vida que nos lleve pues, a sufrir una bajona o un subidón excesivo y que nos lleve a pasarlo mal y a necesitar luego esa ayuda psicológica o psiquiátrica. Como hemos visto en el tema del acoso y el maltrato, habrá gente que lo haga por una especie de inercia, por algo que ha vivido, y gente que de verdad no tenga escrúpulos. ¿Qué es para ti la maldad? Hombre, la maldad obviamente es ese comportamiento que ocasiona el mal ajeno sin que tengas conciencia de que ese dolor a la persona que se lo provocas puede acabar destrozada en su vida o incluso físicamente a la que puedas dañar. Claro, la maldad obviamente es ser violento, ser agresivo, pero a veces también es utilizar la palabra para poder dañar a una persona que tenga una cierta debilidad psicológica y a la que puedas perjudicar simplemente con un comentario que le haga daño. La maldad está por ahí y la puede utilizar cualquiera. Lo más trusto, lo más lo más duro que he visto yo como periodista es a veces comprobar que hay ciertos políticos a quienes ese abuso de la maldad en beneficio de los suyos, en beneficio de las grandes corporaciones, en beneficio de los grandes bancos, en beneficio de los ricos que no tienen por qué ayudar a que la sociedad, la parte más vulnerable de la sociedad, pueda vivir con un mínimo bienestar, ese sí que me parece que es un ámbito de la maldad que es muy duro y que sí que hay que combatir. Pero claro, se puede combatir solamente a través del voto y a través también de la apología de la búsqueda del bienestar de la sociedad más vulnerable, de la parte de la sociedad que necesite más ayudas. Esa es una maldad que me parece que es también peligrosa, aunque no recurra necesariamente a la violencia, pero que sí puede recurrir a no ser
o redistributivo en cuanto a la riqueza y buscar la justicia para tratar de castigar a aquellos que dentro del ámbito político, dentro del ámbito de la administración pública, se dedican a utilizar el dinero de todos en beneficio de unos pocos. ¿Crees que la sociedad actual es un caldo de cultivo idóneo o muy bueno para la enfermedad mental o los trastornos mentales? Pues mira, yo creo que vamos progresando sobre todo en la visibilización que hace que la gente pueda recurrir de una forma más fácil a buscar soluciones. Eso sí es positivo. Sin embargo, yo lo que veo también es que en esta generación que estamos criando ahora, vamos a conseguir algo que va a ser muy duro, y es que vayan a vivir peor que la generación anterior. Nuestros hijos y nuestros nietos, con la sociedad que estamos creando, en la que es tan difícil conseguir la emancipación, en la que es tan difícil conseguir entre una pareja uno o dos sueldos suficientes como para conseguir la independencia que les haga conseguir tener una vivienda alquilada o en propiedad. Estamos, creo que, yendo hacia atrás. En nuestras juventudes, cuando éramos jóvenes, creo que no ocurría nada de lo que está pasando ahora. Hoy día cada vez es más difícil y en esta sociedad sí que esas dificultades que son mayores que antes, lo que están contribuyendo es a que la gente sea más infeliz, porque cualquier persona con esas edades, con veintitantos años y con una profesión realizada, con un trabajo en el cual están hoy día tan mal pagados, pues les hace pensar que cómo salgo yo de esta dependencia de mis padres y cómo consigo tener la vida con la que había soñado siempre. Es una cosa difícil para una buena parte de la juventud y no sé cómo se conseguirá salir de todo esto. Sí, buena reflexión. Tampoco sé decirte cómo se puede salir de ello. Pero la pregunta respecto a la salud mental es si hay esperanza para nuestras mentes. Mira, yo creo que esperanza tiene que ver para las mentes, sobre todo por el tratamiento que tenemos que tener de los problemas de salud mental. Ya sabes tú que hasta hace un tiempo se hablaba de enfermedades mentales y era un concepto que era bastante agresivo para las personas que las padecían, que les considerasen enfermos mentales. Ahora se habla más de trastorno mental. Se está cambiando conceptos como el del síndrome maníaco-depresivo por el del trastorno bipolar. Pero en el ámbito anglosajón cada vez se habla más, en vez del trastorno mental, se habla de trastorno biopsicosocial, con lo cual se está repartiendo entre tres causas el origen de un problema de salud mental. Pueden tener un origen genético, pueden tener un origen personal en unos malos hábitos como puede ser el consumo de drogas, pero la causa también puede ser esta sociedad que aísla a la gente, que no cumple con los mandamientos sagrados de esa normalidad que impone el poder. Y yo siempre digo que no conozco a nadie normal, pero que si alguien se considera normal o conoce a alguien que se dice normal, que me lo presenten, que lo quiero entrevistar en mi gramo de locura. Porque ya sabes, ya te he dicho que yo creo que algunos de ellos son psicópatas y que a veces algunos de estos psicópatas se sientan en las poltronas del poder sin sufrir por el sufrimiento que ellos provocan a veces en la sociedad cuando toman determinadas decisiones que son injustas. ¿Algo que quieras añadir? Pues sí, tengo que explicaros que desde que existe mi gramo de locura, si de algo me siento orgulloso también es de haber ayudado a la creación de una nueva asociación de salud mental que tenemos en Vitoria. Ya no tenemos solamente a SAFES, que es una asociación histórica que hace unos 40 y tantos años nació para hacerse cargo de aquello que los manicomios, ya sabes que en los años 80 se cerraron para que fuesen las familias quienes se dedicasen a cuidar de las personas con problemas de salud mental. ASAFES fue una de las asociaciones pioneras en toda España que se dedicó a esos cuidados. Pero desde hace 2 años ya tenemos también en Vitoria una asociación a la que ayudó Mi Gramo de Locura, ese programita que hago, le ayudó a que fuese conocida y que fuese creciendo poquito a poco. ¿Y por qué? Pues Mila Manzanal, que es la presidenta de Orecavide, es una mujer con un hijo que tuvo un problema de trastorno bipolar del que se recuperó sin daño cognitivo, pero llevaba 2 años pidiéndonos a AFES que le dejasen una sala que dejaban vacía a las 5 de la tarde para que todas las semanas pudiesen juntarse personas que, como su hijo, querían hablar de lo que les estaba yendo bien en cuanto a tratamiento de trastorno bipolar o incluso de otros males, pero que pudiesen tener empatía con ellos y hablar sobre cómo superar situaciones de
brotes psicóticos o de depresiones, o, aunque no fuesen, simplemente cómo continuar con la estabilidad emocional que este hombre había conseguido. Pues durante estos 2 años, a ellos dos, que eran socios de Sanfer, les dijeron que no les dejaban esa sala, y finalmente se acabó constituyendo Orekabide, que significa eso, Camino del Equilibrio, y que es una asociación que ya tiene 150 socios y que, a diferencia de otras asociaciones, no pedimos a la gente cuando buscan la ayuda, no le pedimos inmediatamente que dé dinero, sino que aporte los 40 euros anuales que pedimos a los que quieran ser socios, pero que de entrada lo que hacemos es ayudar. ¿Cómo? Con reuniones que celebramos todos los lunes en la Casa de Asociación Sitxiar del barrio de Arana, donde nos juntamos de 7 a 9 de la tarde los lunes y acogemos a cualquier persona que necesite consejos sobre cómo hacerlo. Son familiares o personas diagnosticadas que acuden y que les ayudamos con ese problema de salud mental que ya sabes que al principio se llamaba locura cíclica, después se bautizó como síndrome maníaco-depresivo y que ahora es el trastorno bipolar. Orekabide también puede ayudar a gente en otros lados de España a través De momento de... estamos en Vitoria, pero es que en otros lados de España, en Vitoria y en Euskadi, la primera asociación que ha surgido de trastorno bipolar es Orekabide. Gracias también al programa Mi Gramo de Locura, tenemos a Nerea Astigarraga en Guipúzcoa, que la hemos convertido en nuestra delegada allí para que también allí se cree una asociación, que es la Asociación Orekabide, pero que tenga esa delegación en Guipúzcoa, y en el futuro también se hará en Vizcaya, seguro, porque es que hay gente de Vizcaya y de Guipúzcoa que acuden a nuestras reuniones de los lunes porque les gusta saber qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo juntarse con personas con las que puedan hablar de lo suyo, del problema que tenga la propia persona o su familiar. Entonces, en el resto de España hay unas cuantas asociaciones de trastorno bipolar y en Euskadi no había ninguna, pero ahora sí, con Orekabide desde hace 2 años ya tenemos una. Y ya te digo que se va a extender por Guipúzcoa, donde ya hay una delegada, y en el futuro esperamos que también en Vizcaya pueda haber una delegación de Orekabide que sirva para eso, para hablar, para ayudar y utilizar esa mejor pastilla que existe en el ámbito de la salud mental, que es la palabra. Para todas las personas que, bueno, desde Vitoria quieran investigar un poco sobre ello, adelante, y para desde el resto de España, desde Latinoamérica, quien quiera curiosear un poco, seguro que también en la página web de Orekabide pueden encontrar reflexiones, blog o contenido que les puede venir muy bien. Les animo a que lo busquen. ¿Podrías recordar, por favor, para los oyentes cómo acceder a tu programa, a Mi Gramo de Locura? Bien, actualmente se está emitiendo los viernes en Radio 5 Todas Noticias a nivel de toda España a las 6 de la tarde menos 8 minutos, a las 17:52. A esa hora se emite este programita en el que en 5 minutos trato de contar y resumir la vida de personas que después de haber pasado por un diagnóstico de un problema de salud mental nos transmiten esperanza y optimismo, y luego si pones en internet simplemente Mi Gramo de Locura, te sale el podcast de Radio Televisión Española en el cual están los 344 programitas que hemos hecho en los últimos 8 años. O sea, una persona que no lo haya escuchado nunca puede pegarse un empacho si quiere de programas, sí, y programas y programas. 344 por 5 minutos, pues dan unas cuantas horas, sí. Un ratillo de escucha. Pero luego también puedes, a través de los títulos que tiene cada programa, puedes acabar viendo cuál es el que más te interesa y cuál es el que no. Y en el podcast también hay un breve resumen que hago cada semana, que en las 5 o 10 líneas pues explico el contenido de esos 5 minutos. Mi gramo de locura. Pues, José Manuel, muchas gracias por acompañarnos este fin de semana con tu presencia. Gracias. Y esperamos volver a verte pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por ayudarnos también a curarnos la mente y sus cicatrices. Es una entrevista que, como habéis podido ver, abarca muchos palos, toca un montón de temas y es muy interesante. Recordad que si queréis dejar alguna solicitud, pregunta o duda, tenéis el correo electrónico lamenteysusticicatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.